de escuela de formación cristiana, igual se carece, digamos, de todo ello, porque pues al final nos quedamos con la historia bíblica y David mató a Goliat con la onda y pues tú puedes ser ese David porque David confió en Dios, ¿no? Al final nos hemos quedado cortos, ¿no? Entonces, en este caso, que creo yo que a lo mejor para la gran mayoría, a lo mejor el concepto de historia de la redención o la historia de la salvación, a lo mejor es como un concepto un poquito técnico, ¿no? A lo mejor que estamos a lo mejor entendiendo ahorita. No, a lo mejor ayudaría un poquito más a entender cómo cuando hablamos de que la Biblia es cristocéntrica, es que toda la Biblia habla de Cristo. Y, y al final cuando nosotros predicamos, cuando enseñamos, al final tenemos que predicar a Cristo. Entonces, a lo mejor nos ha faltado, a lo mejor pensando en la parte de los maestros de grupos pequeños, de escuela dominical, generalmente hemos predicado a David, hemos predicado a José, soñador, pero hasta ahí nos hemos quedado, pero no hemos identificado que al final ellos son una figura del Cristo, ¿no? Entonces, a lo mejor en ese sentido, pues, a lo mejor como concepto técnico, a lo mejor sí, es algo un poquito, a lo mejor nuevo, pero al final sí ha sido parte, digamos, a lo mejor no a profundidad como lo estamos vislumbrando ahorita, pero sí ha sido, pues parte, a lo mejor, de la formación de algunos que hemos tenido la fortuna de predicar, aunque lo difícil es, saberlo estructurarlo todo. La vez pasada comentaba yo cómo hemos cometido algunos errores. Por ejemplo, hacemos el análisis histórico del libro o de la cita bíblica, y en la predicación eso predicamos, ¿no? Y comentaba yo que al final esa información del contexto histórico de las personas o del lugar o del libro solamente me va a servir a mí para entender, interpretar, ¿no? Y saber por qué dice el autor eso, y no tanto para decírselo a la audiencia. Pues lo mismo ahorita, a lo mejor esta información me va a servir a mí ¿para qué? Para estructurar bien la aplicación en este caso, del estudio, del sermón, lo que vaya yo a tener que dar. Creo que el ejemplo del domingo, cuando hablaba sobre Josué, ¿no? Sobre Josué, de que se esforzara, de que fuera valiente. Al final lo proyectaste a Cristo, y al final Cristo es lo más importante que Josué, ¿no? Entonces creo que en ese sentido sí nos va a ayudar mucho. Mucho para todos, ya sea que prediquemos o que demos un estudio, aún para nuestra formación, aún cuando tengamos la oportunidad de leer, pues sirve para que uno mismo, pues aprenda uno también, porque a veces leemos y pues muchas veces sacamos un texto fuera de contexto. Ok, excelente. Gracias, Agus. Quizás solamente decir lo siguiente, esto, hermanos, lo van a ver que en primer lugar lo que quiero es enseñarles cómo van a estudiar la Biblia. Eso es lo importante. A partir de ahí, hermanos, ya ustedes sabrán dónde lo van a ocupar en una célula. Por ejemplo, uno de los beneficios que vi que enseñé esto es que los hermanos en la iglesia de Nochistlán, los que estudiaron el seminario, ya están instruyendo a la gente, pero enseñando el libro, la carta como tal, ya no un material, sino ya le están dando directo del pasaje, porque ya tienen herramientas de cómo hacerlo. Entonces, obviamente, algunos de ustedes van a predicar y van a saber cómo llegar a la idea principal del pasaje. Esto es para ustedes, como dijo el hermano Agustín.
Esto no es para que te separen en el grupo y estén hablando toda su investigación, ¿no? Porque nadie te va a entender, ¿no? Esto es para que tú sepas que estás llegando al corazón del pasaje y que sepas hacerlo, hermano. Porque el peligro que corremos es que quieres leer un pasaje y corres a un comentario bíblico, a ver qué dice ese comentario. Y ya predicas y predicas lo que leíste en un comentario, pero no estás predicando lo que Dios te pudo haber guiado para el pasaje. Por eso es que lamentablemente cuando predicamos solo comentarios le estamos dando comida recalentado a la gente, ¿ya? Porque ese trabajo lo hizo alguien más y tiene su momento. Después les van a acudir a esos comentarios para revisar que su trabajo no se fue por otro rumbo. Dios ya ha usado a otros mejores que nosotros que han hecho comentarios y nos va a ayudar a corroborar. Pero lo triste es cuando queremos estudiar un pasaje y no sabemos cómo. ¿Qué hago? Es más, quieres compartir la Biblia con alguien y no sabes ni cómo porque no sabes estudiar la Biblia. ¿Sale? Entonces, esto es lo que te va a estar ayudando. Bien. Voy a tomar unos otros 5 minutos. Voy a darles un pequeño panorama de otra gráfica. Todavía hay muchas gráficas que ver. Y quiero ir con ustedes a Éxodo 19, porque yo sé que siempre ayuda un poquito más lo que les digo en teoría y luego llevarlo al texto porque están viendo cómo es que se trabaja el pasaje. ¿Vale? Entonces, voy a pasar a esto solamente y ya después voy a regresar a esta gráfica una vez más. Entonces, ok, esto es lo que ya les... Tal vez no lo puedan ver del todo claro donde está en la pantalla, pero sin duda pueden ver estas líneas negras gruesas. Después lo voy a explicar a detalle. Lo que yo quiero decirles es que quiero que vean, hermanos, cómo la teología bíblica nos ha ayudado a explicar cómo tienes que ver la historia de la redención. Algunos lo grafican así, como lo ves en pantalla, otros lo grafican así, otros lo van a graficar así, otros lo van a graficar así, como quieras. Lo importante es que puedas entender que hay una línea que corre en la historia de la Biblia, la historia que Dios está haciendo para rescatar al ser humano. Por ejemplo, el autor escribe cómo hay un principio y narra desde la creación, Noé, Babel, Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, el Éxodo, el Sinaí, hasta que va a llegar a David y Salomón. En la historia de la redención va a suceder algo, se va a dividir el pueblo de Dios, el pueblo del norte, el reino del norte y reino del sur. Así que de pronto van a ver que la Biblia va a hablar un poquito del reino del norte y cómo va a caer. Eso 1 y 2 de Crónicas, 1 y 2 de Reyes. Ahí se narra esta historia. Pero al mismo tiempo la Biblia va a seguir contando la historia del reino del sur. Y nos va a demostrar cómo, la Biblia va a decir que el reino del norte va a caer en el 722 antes de Cristo y el reino del sur va a caer en el 586. Y va a retornar al mismo, van a ser llevados como cautivos, como ya fue el reino del norte, y luego Dios en su soberanía hará que su pueblo regrese de la cautividad a la tierra prometida, y luego entran los profetas como Esdras, Nehemías, Zacarías, Malaquías. Luego va a haber un año de 400 años de silencio en la Biblia y hasta que llega Jesús en el Nuevo Testamento. Si te da, esto lo voy a regresar más tarde, solamente quiero que ustedes vayan viendo cómo la teología bíblica, hermanos, nos va ayudando a ver cómo se ha venido desarrollando la historia redentiva. Ya después les voy a explicar por qué está esto así y todo lo demás. Bien, ahora vamos todos a Éxodo 19, por favor. Éxodo 19.
Ustedes saben que Moisés está dirigiendo al pueblo de Dios de Israel, llevándolos a la tierra prometida. Ese es lo que está contando Éxodo 19. En el capítulo 18 es cuando llega el suegro de Josué, de Moisés, Jetro, y le va a decir que no está bien que él esté todo el día atendiendo todas las necesidades de Israel, y mejor que nombre jueces. Así que en el capítulo 18, Moisés va a nombrar jueces que le van a ayudar a atender las necesidades del pueblo de Israel. Y así llegamos al capítulo 19. Y eso es importante, este capítulo. Quiero que ustedes vayamos viendo algo. Si quieres leer conmigo, pues sería bueno para que también participes de esto. Voy a ir desde el versículo 1. Básicamente voy a leer el capítulo. En el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día, cuando salieron de allá, del mes tercero, el mismo día, llegaron al desierto de Sinaí, dice que Moisés narra esta historia, ¿no? En el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Habían salido de Refidín y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto, y acampó allí Israel delante del monte. Y Moisés subió a Dios en el monte Sinaí, obviamente. Subió a Dios y Jehová lo llamó desde el monte diciendo: así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. Y hay 2 puntos ahí. Aquí está el mensaje. Vosotros viste lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre las alas de águilas y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Es lo que Dios le va a decir a Moisés en el monte Sinaí. Verso 7. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron, hay 2 puntos ahí, aquí está lo que dijeron: todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo, y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. O sea que ellos dijeron: Señor, ellos dicen que todo lo que has dicho, haremos. Entonces Jehová dijo a Moisés: he aquí, yo vengo a ti en una nube espesa, para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo, y también para que crean para siempre. Ojo aquí con lo que viene, hermanos. Y Moisés refirió otra vez las palabras del pueblo a Jehová. Y Jehová dijo a Moisés: ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana, y laven sus vestidos, y estén preparados para el día tercero, porque al tercer día Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte, ¿qué? Sobre el monte Sinaí. Y señalarás término al pueblo alrededor. Por favor, ponga mucha atención a lo que está sucediendo acá. Señalarás término al pueblo alrededor diciendo: guardaos, no subáis al monte, ni tocáis sus límites. Cualquiera que tocar el monte de seguro morirá. Es como decir, con un corral, que no pasen de ahí, pues, porque basta con que toquen el monte, se van a morir. No pasen en los límites, ni toquen sus límites, menos se les ocurra subir al monte. Imagínense, hermanos, porque si subes al monte, de seguro, dice Dios, van a morir. Versículo 13, no lo tocará a mano, porque será apedreado o asateado, sea animal o sea hombre, no vivirá. Imagínense, hermanos, tanta santidad de Dios, que nadie podía subir este monte porque Dios estaba en el monte Sinaí.
Versículo 14, y descendió Moisés del monte al pueblo y santificó al pueblo y lavaron sus vestidos y dijo al pueblo, estad preparados para el tercer día, no toquéis mujer. Aconteció, o sea, no tener relaciones sexuales. 16, aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron, dígame qué vino primero, por favor. ¿Alguien? Truenos y relámpagos. Truenos y relámpagos, es lo primero que vino. Ojo allí, si tienes lápiz, subrayas en tu Biblia. Vinieron truenos y relámpagos. ¿Y qué más vino? ¿Alguien más? Espesa nube sobre el monte. Espesa nube sobre el monte. Ahora imagínense, toda esa nube ya descendió. Está tronando, truenos y relámpagos. Bum, 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 bum. Cuando hay un aguacero. Y la nube espesa ya descendió sobre el monte. ¿Qué más sucedió? Sonido de bocina. Sonido de bocina. ¿Y muy suave o qué? Muy fuerte. Muy fuerte. Entonces, un ruidero que había en el cerro, ¿no? ¿Qué pasó con el pueblo? Alguien más que me diga. Y sé, ¿qué dice? ¿Alguien más? ¿Qué pasó con el pueblo? Pues se pusieron a temblar. Eso. Y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento, o sea, debajo del cerro, ¿no? Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios. Vean lo que va a hacer. Y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba. Imagínense, había truenos, relámpagos, nube, sonido muy fuerte de bocina, tembló, un terremoto como el que apenas sentimos estos días. Entonces ya se imaginan todo lo que sucedió allí. Tembló la gente porque Jehová había descendido sobre él. A ver, todo el monte Sinaí humeaba porque Jehová había descendido sobre él en fuego y el humo subía como el humo de un horno y todo el monte se estremecía en gran manera. Terremoto, terremoto. Vean lo que sucede. Truenos, relámpagos, nube espesa, sonido fuerte y el monte tiembla. Se está sacudiendo todo. 19. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Todavía más, todavía aumentaba más y más el sonido. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde me quedé? Ayúdame, ¿dónde estoy, hermano? Me perdí. En el 20. 19. Gracias, gracias. El 19, el sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. 20. Y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte. Y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Y Jehová dijo a Moisés, desciende, ordena al pueblo que no traspase los límites otra vez para ver a Jehová, porque caerá multitud de ellos. Y también que se santifiquen los sacerdotes que se acercan a Jehová, para que Jehová no haga en ellos estrago. Moisés dijo a Jehová, el pueblo no podrá subir al monte Sinaí, porque tú nos has mandado diciendo, señala límites al monte y santifícalo. Y Jehová le dijo, ve, desciende, y subirás tú y Aarón contigo, mas los sacerdotes y el pueblo no traspasen el límite para subir a Jehová, no sea que haga en ellos estrago. Entonces Moisés descendió y se lo dijo al pueblo. Ok, yo sé que has escuchado esta historia, y como estamos en un curso de historia redentiva, tenemos que ver, déjenme mostrar. A ver, otra vez. Como estamos en un curso de historia redentiva, tenemos que ver cómo toda la Biblia, hemos dicho, habla de una u otra manera de Jesús.
Más adelante les voy a hablar de figuras, de tipos, de antitipos, varias maneras en que la Biblia nos lleva a Jesús. Bien, basta decir ahora que todo el Antiguo Testamento, toda la Biblia habla de Cristo. Ok, Éxodo es un libro que nos habla cómo Dios libera a su pueblo de la esclavitud y cómo Dios está con su pueblo en el camino, cómo va a revelar su mandamiento a su pueblo y cómo los está llevando a la historia, a la tierra prometida. Entonces, yo sé que sin duda tú te puedes ver una conexión, porque después el apóstol Pablo lo va a hacer, y es lo siguiente, que así como Dios liberó a su pueblo de Egipto y los lleva a la tierra prometida, Cristo nos vino a liberar de la esclavitud del pecado y nos lleva por un camino de santificación hasta que lleguemos a nuestra tierra prometida, que es la glorificación, que es el cielo, donde Jesús dijo, voy pues a preparar lugar. Entonces, Éxodo es un libro que narra cómo Dios va a liberar a su pueblo para llevarlo a una tierra prometida que les promete a través de a un pueblo especial. Ahora, desde la historia redentiva, podemos ver cómo Éxodo nos ayuda, nos prepara el escenario para entender, esto va a ser el trabajo de los evangelios, la historia y las cartas, nos va a ayudar a entender cómo eso era como un cuadro que anticipaba lo que va a suceder o lo que sucedió con la iglesia, que Dios nos va a rescatar del pecado para llevarnos a la tierra prometida. Pero no es eso solamente lo que les quiero mostrar, eso es, por así decirlo, el trasfondo. El libro de Éxodo es salida, eso significa, así que después el Nuevo Testamento nos va a decir, nosotros vamos a tener una salida también y vamos a caminar y Dios nos va a hablar. Pero quiero que todos vayan a Hechos capítulo 2 ahora, por favor. Hechos capítulo 2. Ahora vamos al Nuevo Testamento. Vean qué va a suceder aquí. Porque todos hemos leído a veces Hechos, todos sabemos del Pentecostés. Y no sé si te has tomado el tiempo, ¿qué relación hay entre Hechos 2 y Éxodo 19? Éxodo, ya dije, es un libro que habla de la salida del pueblo de esclavitud de Egipto para llevarlos a la tierra prometida, pero en el camino Dios va a hablar, ¿sale? Y cuando Dios habla, Éxodo 19 nos enseña que el pueblo tiembla. Otra cosa que ustedes leyeron es que el pueblo no se puede acercar a donde Dios está. Y cuando Dios desciende, hay truenos, relámpagos, hay nubes, hay sonidos, el lugar se sacude, hay terremoto y el pueblo también tiembla de la misma manera. Si alguien toca el monte, va a morir. Y hermanos, tú puedes leer esta historia y la puedes contar de manera muy hermosa y puedes perder de vista cómo la teología bíblica está preparando, o más bien la Biblia nos está mostrando una historia que después va a suceder, por así decirlo. Éxodo 19 es ver una película en blanco y negro y después en Hechos es verlo a todo color, porque se va a repetir el Éxodo 19. Pero mira cómo se repite en Hechos 2. Dice la Biblia que el Señor ya se ha ido, los apóstoles pues están esperando la venida del Espíritu Santo como se les indicó que hiciera. El capítulo 2 de Hechos, Lucas narra, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, los apóstoles y la iglesia. Y de repente vino, ¿qué vino del cielo? Por favor, ayúdenme. ¿Qué vino? ¿Alguien? ¿Qué vino del cielo? ¿Qué dice el texto? Un estruendo. Un estruendo. Vino del Viento cielo recio. un estruendo. ¿Qué? ¿Alguien que lo Como lea? de un viento recio que soplaba. Eso. Vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba.
Vean, por favor. Miren, algo bonito que sucede aquí. En el Éxodo dice, Dios libera a su pueblo de la esclavitud para llevarlo a la tierra prometida, tierra que después los profetas y los escritos nos van a demostrar que por su pecado el pueblo no lo va a disfrutar en su plenitud. Pero con Josué se va a encargar de llevarlos, y como ya explicamos. Pero en Éxodo nos narra cómo Dios lo va a liberar para una tierra prometida. Y hermanos, si no conocemos la historia de la redención, podemos pasar que cuando leamos Hechos, que nos narra cómo Dios va a formar un pueblo nuevo para él y que el Espíritu Santo va a descender, no vamos a poder ver una conexión cómo Dios está liberando a su pueblo del pecado cuando Cristo vino. Y el Nuevo Testamento nos dice a través de los evangelios, Cristo vino y nos dio vida, y así como Dios liberó a su pueblo de Egipto, nos libera del pecado. Y entonces va a suceder un éxodo nuevo, un éxodo 19. Dice Lucas, que está narrándonos esta historia de Hechos, que en el Pentecostés vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron, ¿qué sucedió? Lenguas repartidas como ¿cómo de qué? De fuego. De fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu Santo les daba que hablasen. Y sigue narrando Lucas que allí moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno oía hablar a esta gente en su propio idioma, en su propia lengua. Y estaban atónitos, estaban maravillados, dice el verso 7, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos hablar a cada uno en nuestra propia lengua en la que hemos nacido? Y ahí menciona todas las lenguas, partos, medos, elamitas, etcétera. Y así llegamos al versículo 11, que sigue narrando todo este tipo de lenguas que hablaban, cretenses y árabes, y les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y dice el versículo 12, y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Excelente pregunta. ¿Qué quiere decir esto que ha sucedido? Vamos, el Espíritu Santo desciende. Ahora, miren, denme un segundito, voy a hacer algo acá. Permítame, por favor. Quiero que noten, voy a ayudarlos un poquito, cómo hay una relación entre Éxodo 19 y Hechos 2. Y primero, lo que tienen en común, vamos a ayudarnos, tanto Éxodo con Hechos, es mi primera pregunta. ¿Qué tienen en común? Y ayúdenme, por favor. ¿Qué observaron con lo que yo acabo de leer? ¿Qué tiene en común Éxodo con Hechos? Éxodo 19. Un fuerte estruendo del cielo. Muy bien, hay un estruendo. ¿Qué más? En ambos hay estruendo. ¿Qué más? Hay viento. Hay viento. En ambos hay viento. Muy bien. ¿Qué más? Estaban juntos. Ok, muy bien. Estaban juntos. También Había hay fuego. Ok, muy bien. ¿Perdón? Hay fuego. Hay fuego. Muy bien. Hay fuego. En ambos hay fuego. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Vieron de... Está reunida la gente. ¿Perdón? Está reunida la gente. Ha reunido la gente. Excelente. ¿Qué más? Hay algo que no he mencionado y que sucedió en los dos.
Están atónitos y maravillados también, hermano. Ah, ok, muy bien. Y, La presencia de Dios. ok, excelente. La presencia de Dios, estaban atónitos, maravillados. ¿Hay temblor o no? No, Pero hay como, al menos lo más cercano que podemos decir es Un estruendo. el estruendo, ¿no? Como de Ujú. un viento Ujú. recio que soplaba, ¿ok? Como sucedió en Éxodo 19, que cada vez era mayor. Y si hay un mensaje en ambos, o sea, Dios está hablando en el Pentecostés. ¿Quién habla? A ver, ¿quién habla en Éxodo 19? ¿Quién habla ahí? Dios, Ahora, ¿quién habla en el Pentecostés? Espíritu el Santo. Espíritu Santo. A ver, ¿hablaba el Espíritu Santo o quién hablaba en Hechos? Dios mismo. A ver, observen su Biblia, observen su Biblia. Los apóstoles. Exacto. Pedro. Eran los apóstoles los que moraban y no se les fueron dado lenguas y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de qué? De ellos. Y fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu Santo les daba que hablasen. Ahora, ¿quiénes eran los que hablaban en Hechos 2? Moisés y Aarón. No, pero en Hechos 2. ¿Quiénes dijimos? Apóstoles. La gente. Los apóstoles. Los apóstoles, y hablaban en diferentes lenguas, ¿ok? Hay un mensaje, voy resumiendo. En ambos se habla de fuego, en ambos hay viento, en ambos hay estruendo, hay un mensaje, se está comunicando algo, en ambos Dios interviene, hay pueblo reunido. Pero ahora quiero que me digan, ¿qué hay de diferencia entre uno y el otro? Les voy a ayudar. En el monte Sinaí, la gente se deleitaba en escuchar a Dios o no, o qué sucedía. En uno hay miedo, en el Éxodo, Y la gente temblaba, pero en temía. los hechos estaban felices. Eso, hay una diferencia. Las personas en Éxodo 19 no podían tolerar el mensaje de Dios. ¿Vale? Mientras Dios hablaba a través con Moisés solamente, ni siquiera hablaba con el pueblo. ¿Hablaba con quién? Con Moisés. Dice que Dios hablaba y lo hacía a través de truenos. Así que yo ni siquiera puedo imaginarme cómo era este diálogo que estaba haciendo. Y mientras Dios hablaba, en el Sinaí la gente no podía tolerar mientras Dios hablaba. Pero en el Pentecostés están ¿qué? En el Pentecostés, ¿qué más ven? El pueblo Bueno, Estaban atónitos y maravillados. estaban sorprendidos. Bueno, eran las demás personas, pero la iglesia no estaban, o los ven con miedo. No. Estaba hablando y se les fue dado el don de lenguas y están hablando en otros idiomas. Es como si nosotros de pronto ya empezamos a hablar en inglés, en portugués, en francés, etcétera. Ya tuviéramos habilidad para hablar esos idiomas. Y ahí menciona todos los idiomas de esos lugares. El fuego, hermanos. ¿Dónde desciende en Éxodo 19? En el monte Sinaí. Y en el Pentecostés. En las personas. En las personas. Muy bien. En los apóstoles. En los apóstoles, muy bien. En el Sinaí, como ya dijimos, el mensaje es hablado por Dios, pero en el Pentecostés el mensaje ahora es hablado por la iglesia, por los cristianos.
Y en el Sinaí, Dios habla en un idioma, ¿cierto? Para su pueblo. Y en el Pentecostés, ¿alguien contó cuántos idiomas hay ahí? Varios. Ok, vamos a contarlos rápido, hermanos. ¿Cuántos hay? Versículo 9. A partir de ahí, ¿cuántos idiomas cuentan? Como 16. Eso, mínimo. 17. Ok, 17 idiomas. Dios habla en diferentes idiomas. Y la gente quería escuchar más y más. De hecho, la gente está preguntando qué significa todo esto que está sucediendo. Miren, hermanos, ¿Otra diferencia? no, ajá, otra diferencia. Ah, bueno, también en el caso del Sinaí, Dios estaba en el monte. Ahí descendió. Ajá. Bueno, ya se dijo, pero ya en el Pentecostés Él estaba en las personas. Excelente. Y miren, hermanos, hay algo hermoso que está sucediendo. Hay mucho que tendría que, todo un sermón, toda una plática acá. Pero quiero decir lo siguiente, quiero ir resumiendo. Lo que estoy intentando demostrarles o mostrarles, hermanos, es que Dios está mostrando al pueblo de Dios a través de su historia cómo el Antiguo Testamento nos está preparando para algo que va a suceder después. No es de casualidad los detalles que se dan en el Antiguo Testamento y no es la primera vez que Dios va a aparecer así y cuando aparece así sucede, hay nube, hay truenos, hay miedo, hay relámpago. Y otra cosa, hermanos, nadie podía acercarse a Dios. De hecho, si alguien tocaba tan solo la montaña, aun si fuera animales, se iba a morir. Pero en el Nuevo Testamento, hermanos, vemos que el fuego ya no desciende sobre la montaña, ahora desciende dentro de los cristianos. Y me encantó poder decirlo de esta manera, hermanos. Miren, desde el Pentecostés, antes el fuego era peligroso para el pueblo de Israel, pero desde el Pentecostés el fuego está dentro de los creyentes. Y algo que puedo observar cuando leo Éxodo 19 es el mediador. Eso es lo que quería mostrarles. ¿Quién es el mediador entre Dios y el hombre en el monte Sinaí? Moisés. Moisés es el que habla, Dios habla a Moisés y Moisés da el mensaje al pueblo. Luego el pueblo le responde a Moisés y Moisés sube al monte y le habla a Dios. El pueblo tiene un mediador, hermanos, y ese es Moisés, y fue un excelente mediador, porque pudieron, a través de él, el pueblo pudo comunicarse con Dios. Pero noten, por favor, el énfasis de Éxodo 19, es que aunque Moisés era un excelente mediador, el pueblo no podía acercarse a Dios. Esto es lo que te quiere mostrar Éxodo 19. Tenían un mediador que él dio y él era el canal por el cual Dios hablaba al pueblo y viceversa, el pueblo hablaba a Dios, pero no podían ni siquiera acercarse, ni siquiera podían tocar. Pero en el Pentecostés, hermanos, ya hay un nuevo mediador y ese es Cristo. Y con este nuevo mediador, ya no Dios nos ha llevado más cerca que a la montaña y ya nos podemos acercar confiadamente hasta el trono de la gracia. Por eso es que me gusta decirlo así, hermanos. En el Éxodo 19, el mensaje es, el pueblo de Israel tuvo un gran mediador que es Moisés. Pero en Hechos 2 nos revela que la iglesia ahora tiene un mejor mediador. Moisés subió a la montaña y fue un buen mediador y oró para las personas, pero Cristo es el mediador por excelencia, el que no solamente ora por la iglesia, sino el que muere por la iglesia. Lo que tenemos que ver es que
tenemos un mejor hombre en la montaña, hermanos. Tenemos uno mejor que Moisés en la montaña. Uno que ahora el mensaje del Evangelio va a las personas a través de nosotros, porque ahora tenemos el fuego de Dios a partir del Pentecostés. Lo que está haciendo Pentecostés está diciendo, miren, antes el pueblo no se podía acercar a Dios y el fuego lo impedía, y si se acercaban iban a morir. Pero en el Pentecostés vean lo que sucede, hay un cambio. Debido a que hay otro mediador ya entre Dios y el hombre, y este mediador hace que lo que antes era peligroso, ahora se vuelve tu aliado. Leía una vez un comentario de Tim Keller y decía muy similar, usó también la idea de la zarza. Ustedes se acordarán de la zarza ardiente y cómo se encendía, había fuego. Y decía él, desde el Pentecostés, Dios nos ha hecho zarzas ardientes. Y lo que yo quiero mostrar, hermanos, es que como Éxodo 19 nos muestra que tuvieron un excelente mediador, a Moisés, pero no logró este mediador que el pueblo se acercara a Dios. De hecho, si se acercaba iban a morir. Pero el segundo mediador, el segundo Moisés, que es mucho mejor, él hace que el fuego descienda a la iglesia y hace que la iglesia se pueda acercar confiadamente al trono de la gracia. Así que, hermanos, lo que hace el Nuevo Testamento es que nos va a decir, con Cristo estamos mucho mejor y nos podemos acercar de mejor manera a Dios. Así que, ahora, ¿cómo lo voy a aterrizar a la iglesia? Entonces yo no predicaría que Éxodo 19 solamente para decirle a la gente, hermanos, vean la historia, cómo sucedió y cómo la gente no se podía acercar a Dios, Dios tembló y Dios es un santo y Dios es perfecto y hablar solamente de santidad y dejarlo tal vez algunas aplicaciones por ahí, decirle a la gente, por eso hermanos tenemos que hacer todo lo posible para estar lo más cerca que podamos de la montaña. Yo no lo sé. Poder sacar muchos principios de esta historia. Pero si pienso en Éxodo 19, como la historia nos va mostrando que Israel tuvo un mediador, pero al final de cuentas en el Nuevo Testamento y en especial en Hechos 2, nos dice que gracias a este mediador, ahora el pueblo ya se puede acercar a Dios. De hecho, Dios, el fuego que antes mataba, ahora está en la iglesia. Y desde Hechos 2, la iglesia, hermanos, tiene todo lo que necesita para predicar el evangelio. Así que si yo pudiera dar un mensaje de esos dos, yo diría, tenemos un mejor hombre en la montaña, que es a Cristo Jesús. Así que si eso fue bonito lo que sucedió en Éxodo 19, que vieron a Dios hablar con Moisés, en Hechos 2 nos muestra que Dios ahora nos permite acercarnos a Él confiadamente. ¿Qué es lo que estoy haciendo, hermanos? Estoy conectando el antiguo, cómo nos va a llevar a Cristo, y el Nuevo Testamento, cómo nos regresa a Cristo. ¿Okay? Así que también nosotros en Hechos 2 tuvimos nuestro encuentro con Dios en la montaña. Solo que otra diferencia que puedo decir es que en el Sinaí Moisés subió y en el Pentecostés Dios descendió. Dios descendió al pueblo. En el Sinaí la gente moría si se acercaba a Dios, y en el Pentecostés la gente disfruta de la presencia de Dios. ¿Sí? ¿Qué es lo que quiero que ustedes vayan viendo, hermanos? No podemos hablar de un pasaje de la Biblia si no tomas el tiempo para ver de qué manera te está llevando a Cristo, de qué manera está preparando camino para que miremos a Cristo obrando ahí. Ok, ¿preguntas, hermanos? Sé que, pues bueno, lo expliqué muy poquito, tengo unos cuantos minutos, pero bueno, hablando de este ejemplo, pero de lo que hemos hablado en toda la clase, comentarios, o de esto que último que dije.
Pastor, quizás a lo mejor le añadiría un poquito, por ejemplo, en caso de la montaña, al final Dios le dice a Moisés que él ponga límites, ¿no? Y vemos ya en la historia de la redención que Cristo vino para quitar esos límites. Muy bueno. Cuando él muere, el velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo es rasgado, de modo que ahora el pueblo, la iglesia, puede tener entrada directa ante el trono de la gracia. Y entonces eso es lo que hace Cristo, ¿no? Ahora quizás eso le añadiría yo a todo el comentario. Excelente. Entonces, hermanos, lo que estamos haciendo es que podemos predicar, enseñar el Antiguo Testamento y llegando a Cristo. Eso es lo que quiero que vayamos captando, hermanos. No basta con que prediques un pasaje, sino especialmente el Antiguo Testamento, porque Cristo dijo que hablan de mí. La ley, dice Jesús en Lucas, habla de mí. Y lo que yo intento demostrar, hermanos, es que como todo lo que vamos leyendo en el Antiguo Testamento solo está preparando el escenario para que veas cómo se va a hacer hermoso en Cristo Jesús. Por eso, pues, cuando yo leo Éxodo 19, pues yo, imagínate, si comparas los dos, ¿cuál es mejor? Es mucho mejor el Pentecostés. Y a veces tú puedes leer Éxodo 19 y quedarte con la sola historia y tal vez sacar uno que otro principio de esa historia, pero si no lo conectas con la historia redentiva, cómo te lleva a Cristo, te estás quedando muy corto en lo que estás haciendo. De hecho, no estás diciendo el significado original del pasaje. Tú solo estás sacando principios de ese pasaje. ¿Vale? ¿Otros comentarios, hermanos? Gracias, Agus. Va a complementar. No sé si puedo comentar rápido un poco acerca de, ahora que el ministro de Educación nos puso a leer la Biblia. Estoy atrasado, pero ya estaba leyendo un poco de la vida de Moisés. Y encontré que dice que Moisés era el hombre más manso que había en la tierra. Pero también encontré una parte en Números 11, cuando el pueblo estaba clamando por carne. Aquí hay una situación que pasó con Moisés en el capítulo 11 de Números. Le reclama a Dios y le dice Moisés a Jehová: ¿por qué me has hecho mal? Has hecho mal a tu siervo, y ¿por qué no he hallado gracia en tus ojos, que has puesto la carga de todo este pueblo sobre mí? Concebí yo a todo este pueblo, lo engendré yo para que me digas: llévalo en tu seno, como lleva la cría al que mama, a la tierra de la cual juraste a sus padres. Y bueno, más o menos de esto, como que Moisés llega un momento en que ya no aguanta, ¿no? Entonces dice: no puedo yo soportar a todo este pueblo, que me es pesado demasiado, ¿no? Estaba pensando en esto, pero luego me llevó a pensar en Cristo. Moisés no podía cargar con el pueblo. Y luego me acordé de Mateo 11, donde Jesús dice, él no se queja nunca, sino dice al contrario, ¿no? Venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. O sea, comparas y dice, no, Jesús es el mejor. Amén. Y así es, hermanos. Así que, ¿qué puedo decir, por ejemplo, hablando de Moisés, cuando tú leas la ley, Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio? Lo que hace la ley es que te va mostrando cómo Dios va sacando un pueblo para llevarlos a la tierra prometida. Y hubo excelentes hombres. Moisés, excelente hombre, excelente, no hubo otro como él en el Antiguo Testamento. Pero con todo, no fue suficiente para que el pueblo pudiera acercarse confiadamente a Dios. Solo era a través de él. Hasta que va a llegar un segundo Moisés. Josué, excelente líder, excelente visionario. Y podemos sacar libros de cómo aprender del liderazgo de Josué. Pero al final de cuentas, Josué, el libro está ahí para decirte, con todo y eso,
no logró meter a todo su pueblo a la tierra prometida. Y otra vez fallaron. Los reyes que existieron, te van a decir, algunos reyes buenos, otros malos, con todo fracasaron. Y prepararon el escenario para que llegara un mejor rey. Los profetas, excelentes, unos buenos, otros malos, pero solo prepararon el lugar para que iba a llegar un mejor profeta, que es Cristo Jesús. Por eso, hermanos, lo que al menos intento que en estas primeras clases te vayas dando cuenta es que como la Biblia no está narrándote muchas historias. Todas ellas están allí para contarte una sola. ¿De qué manera Dios va a rescatar a su pueblo de sus pecados? De eso trata la Biblia. Por eso Sí, hermano, son yo buenas tengo un noticias. comentario, hermano. Adelante, hermano. Fíjese que estaba checando en la gráfica y al leer el Éxodo 19, encontraba 3 veces la palabra tercer día, al tercer día. Hay una cuarta como que da a entender que igual es al tercer día. Entonces, poco que hemos aprendido con en los estudios que hemos tenido en la iglesia, cuando se repite cierta frase o cierta palabra es que quiere dar a entender algo. Entonces, cuando estaba leyendo el tercer día, se me vino a la mente por relacionarlo igual aquí donde dicen en el diagrama ley A con evangelios A1. Algo así creo que hace 8 días comentó como que tenía una relación donde dice A1, Ley con B. evangelio. Okay. Entonces, donde me iba aquí en Mateo, ¿no? Yo no sé si estoy mal, ¿no? Tampoco es querer acomodar a lo mejor otra parte de que quiera dar a entender donde habla sobre el tercer día, cuando Jesucristo resucitó. Nada más un versículo, permítame leer en Mateo, donde dice, cuando el 2, donde dice que hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella, y su aspecto era como relámpago. Entonces, bueno, yo sé que a lo mejor no voy a llegar a predicar, ¿no? Pero si me guío, por ejemplo, del diagrama, yo, por ejemplo, llevaría lo que es Éxodo, me iría a lo que usted dice, ¿no? Por ejemplo, a Cristo. Y de ahí, con lo del Nuevo Testamento, me iría a los evangelios. Entonces, pues llevarlo más o menos, yo sé que no se debe o no sé si es acomodarlo a la fuerza, o no, pienso que no. Pero de acuerdo al diagrama, no sé si me va entendiendo. El Éxodo aparece en ley A y el libro de Hechos aparece en B1. ¿Cómo se puede uno, por ejemplo, guiar del diagrama para hacer un sermón, por decirlo? Porque yo diría, bueno, en mi punto diría, acomodarlo a fuerza ahora sí que diría a fuerza, ¿no? En uno de los evangelios. Porque el diagrama dice evangelios A1. Sí, bueno, el diagrama no es para, eso como dijimos al principio, es para que puedas entender mejor un pasaje. Ajá. ¿Sale? Después voy a dar una clase de cómo algunos candados que tienes que tomar en cuenta para saber que sí está predicando a Cristo ese pasaje. Para que no caigamos lo que dije la semana pasada, predicar a Cristo de manera simplista. Ya en todo está Cristo, en todo está Cristo. No es esa clase esto. Después vamos a ver que hay cosas que te va a ayudar a que te va a decir, ok, sí puedo hablar de Cristo acá, con certeza. Para que no caigamos en lo que dijiste, para no obligar al pasaje a decir lo que no está diciendo. Yo decía lo último por lo que, bueno, más o menos yo sí le había entendido los estudios anteriores de que cuando se repite una palabra, pues es porque tiene algún significado o quiere decirnos algo acerca o porque es repetitivo, ¿no? Acerca de lo que dice acerca del tercer día, sobre lo que va a pasar. Eso era nada más mi comentario, hermano. Gracias. A ver, hermano. A ver. Bueno, hermanos, pues ya nos ganó el tiempo, pues ya pasé 15 minutos. Entonces, pues vamos a parar acá. Todavía falta mucho que decir. Voy a tratar la próxima clase de poder conectar ahora sí Filipenses con la historia redentiva. Vamos a trabajar en esa conexión, ya en la carta, para que podamos contestar entonces
qué papel juega Filipenses en la historia redentiva, ¿sale? ¿Cómo lo ubicamos? Y vamos a ir, y si consideran que es necesario que pueda hablar un poquito más de historia redentiva, pues también nos vamos a dar cuenta y puedo seguir hablando un poco. Hay mucho que enseñar de este tema. Pero también todavía nos falta ir a otro paso, que es la estructura del libro. Entonces tengo que enseñarles cómo estructurar un libro. Y recuerden que solo estamos todavía en el proceso de cómo estudiar un libro. Entonces, uno, ¿por qué escribió este autor este libro, esta gente en este momento? Y ahora es, ¿qué lugar tiene en la historia redentiva la carta a los filipenses? ¿Qué papel juega? Y después vamos a ver cuál es la estructura de Filipenses y por último, cuál es la idea principal del libro de Filipenses. Ya habremos acabado el estudio del libro. Y luego vamos a aprender otros pasos de cómo se estudia entonces un pasaje. Y ahí vamos a ir verso por verso. ¿Vale? Entonces, ánimo hermanos, ánimo. Entonces, todavía no les doy material más. Todavía ya después voy a indicarles qué van a estar leyendo. ¿Vale? Es la introducción nada más, hermano. Eso todavía. Está bien, hermano. Okay, ánimo. Bueno, pues. Cuando termine la curva de la epidemia ya estaremos terminando. Todavía no baja. Ya no estamos en el pico. Bueno, pues, Samuel, si nos escuchas, porfa, ¿puedes orar para terminar? Ya se durmió. Creo que ya se durmió, hermano. Bueno, entonces, hermano Abel, porfa, diríjanos usted. ¿Sí me escucha? Sí, hermano. Ok. Sí, Ya, ahí está, ya llegó. Dale, mano. Lo que pasa es que se está descargando mi teléfono y fui por el cargador. Vamos a orar, hermanos. Señor y Padre nuestro, tú que estás en los cielos, te alabamos y te bendecimos, Señor, por darnos esta oportunidad, Señor, en el cual podemos seguir aprendiendo cosas nuevas, Señor. Podemos tener este tiempo en el cual tú nos quieres mostrar algo nuevo, Señor, a nuestras vidas, Señor, con la finalidad de poder seguir siendo instrumentos útiles en tus manos, Señor. Te damos las gracias por cada uno de mis hermanos que estuvieron aquí en este curso, Señor, que dispusieron de este tiempo para estar, Señor, y por la vida del pastor, Señor, quien nos ha dado el curso, Señor, y quien tiene el gusto y, Señor, y el gozo de seguir compartiendo lo que tú le has dado, Señor. Te pido que te quedes con nosotros, que nos ayudes a descansar y que bendigas a cada una de las familias, Señor, de los aquí presentes. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, hermanos. Gracias. Buenas noches, hermanos. Que estén bien, que descansen.